Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, y la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Les da una cordial bienvenida a su diplomado en espiritualidad franciscana. En esta noche tendremos acercamiento al tema número 9. Ya iniciamos el módulo número 2. Hoy tendremos Cristología franciscana, la centralidad de Jesucristo en la espiritualidad franciscana. En esta noche nos acompaña Fray Martín Adolfo Galeano Teortúa, OFM. Él es doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, un gran estudioso, gran académico de nuestra provincia, escritor, que nos ha aportado cantidades, no solamente con sus obras y sus escritos, sino con toda la academia en la misma Universidad de San Buenaventura. Bienvenido, Fray Adolfo. Gracias por acompañarnos en esta noche y por querer compartir con este grupo de estudiantes. Bienvenido, Fray Adolfo. Gracias, Ricardo. Bueno, paz y bien para todos. Eh, bueno, con mucho gusto y agradezco a Ricardo la invitación que me hace para esta presentación de este tema. Debo decirles en primer lugar que yo he tratado el tema de Jesucristo. He publicado sobre este tema dos libros. Uno que se llama Jesucristo, un viviente misterioso, Señor y Meta de la Historia. Pero el libro no está centrado en la cristología franciscana, sino en la cristología en general. Hago un desarrollo, pero lógicamente uno de los temas tratados es la cristología franciscana. El otro tema cristológico que yo he tratado es otro libro que este primero es del este segundo es del año 17 y el primero es del año 12, del 2012. Este segundo es el drama histórico de la obra salvadora, una historia de gracia y de pecado. Este libro trata evidentemente la obra de Jesús, la obra del Señor, pero el tema de Jesús ya directamente es el que trato en el primero, que Jesucristo, un viviente misterioso. Y me baso en él para en la presentación que les hago esta noche. Empiezo con una cita de la segunda de Pedro 3:18, que dice: aprendan a conocer siempre más profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el conocimiento y la sabiduría central y fundamental del cristianismo, no solo del franciscanismo, pero evidentemente en el franciscanismo, pues ustedes saben que es el centro de la espiritualidad franciscana. Otra cita es de Colosenses 2:22, 2:2, perdón, 2:2. El misterio de Dios es Jesucristo. Él es la clave o la llave que nos abre todos los tesoros escondidos de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque dice la misma Colosenses en 2:9, todo el contenido de la naturaleza divina vive en Cristo, en su humanidad. Y termino con otra cita de Colosenses también 2:17. Todas las cosas son una sombra de las futuras. La realidad es Cristo. Bueno, evidentemente, el Cristo Jesús es el centro de la fe cristiana. Nosotros somos cristianos, de hecho. Pero es necesario, y empiezo con eso también a distinguir, decimos Cristo Jesús. Es importante esta diferenciación. Jesús es el que vivió en este mundo, es el verbo de Dios hecho hombre. Cristo es Jesús resucitado, porque hay tres dimensiones en el misterio de Cristo. Primero, el Hijo eterno de Dios, que también se llama el Verbo de Dios, antes de la encarnación. El Verbo
o el Hijo eterno de Dios, se encarnó, se hizo hombre y se llamó Jesús. Lo llamamos Jesús. Pero un nombre que le dio el ángel, evidentemente, que le dio el Padre mismo. Y el tercer aspecto del misterio de Jesús es cuando Él resucitó. Y a partir de la resurrección recibe el nombre de Cristo, el título de Cristo. En total son tres dimensiones. Ahora, la espiritualidad y la teología de Santo Tomás de Aquino se ha centrado más en el verbo de Dios, o sea, Cristo antes de la encarnación. En cambio, la espiritualidad franciscana se ha acentuado mucho en Jesús sobre todo. De hecho, ustedes saben, el centro de la espiritualidad de Francisco fue en la Natividad, el nacimiento de Jesús y luego en la crucifixión, Jesús crucificado. Hemos celebrado hace algunos días que Francisco recibió los estigmas, lo cual era una señal de lo profundamente, dijéramos, de lo que Francisco tan profundamente vivió el misterio de Cristo, que es simplemente lo que ya decía Pablo. Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. O también, en otra parte, en la carta a los Gálatas dice, yo llevo en mi cuerpo las señales de Cristo. Ese es el centro de la espiritualidad franciscana, tal cual la vivió Francisco. Ahora, en cuanto a la reflexión al misterio de Cristo, pues los grandes teólogos franciscanos, que son, digamos, primeramente, Duns Scoto y San Buenaventura y Guillermo de Ockham. Son los tres grandes teólogos del franciscanismo. Por eso empiezo también con una cita de Duns Scoto, que va a aclarar el planteamiento de la cristología franciscana. Dice Duns Scoto, Jesucristo es un misterio trinitario por el verbo eh, e histórico por la encarnación. Eh, y luego dice, afirmo que la encarnación de Cristo no fue prevista a causa del pecado, sino que fue prevista por Dios desde toda la eternidad como un bien. O sea, aquí viene algo muy fundamental para distinguir. Voy a entrar ya directamente en lo que es teología. O sea, teología es la reflexión sobre el misterio de Cristo. En la teología católica hay dos grandes corrientes. Una, la tomista, o sea, la de Santo Tomás de Aquino, y otra, la agustiniana, que viene desde San Agustín, y la franciscana, que es una extensión y profundización de la cristología agustiniana. La teología tomista, como ya les he dicho, se centra en el verbo, o sea, Cristo antes de encarnarse. Y la cristología franciscana se centra en el verbo de Dios hecho hombre, en Jesús. Ahora bien, en la teología se distingue, o se ha venido estudiando mucho a Jesús de la historia y al Cristo de la fe. En el otra diferencia entre la visión tomista y la visión franciscana es que para Santo Tomás, si el hombre no hubiera pecado, el verbo no se hubiera encarnado. En cambio,
en la visión franciscana es el verbo se hubiera encarnado aunque no hubiera habido pecado. Por dos razones. Se encarnó el verbo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Se hizo hombre por dos razones. Una, para vencer el pecado. Dos, para darle plenitud a la obra creadora. ¿Cómo así? Primero que todo, el pecado es la ruptura de la relación del hombre con Dios. Desde el momento en que rompemos nuestra relación con Dios, estamos en pecado. Es una situación, el pecado es una situación. El pecado no es que el alma se mancha, porque el alma no se mancha. El pecado es que rompemos la relación con Dios y la relación con Cristo. Cristo vino para restablecer nuestra relación con Dios, o sea, con el Padre y con Él, evidentemente, mediante el Espíritu Santo. Y vino para darle plenitud a la creación. ¿Cómo así? Esto ya es un tema muy tratado por San Pablo en las cartas a los filipenses y a los colosenses, que dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Y Cristo es la cabeza de la creación y es la plenitud de la obra creadora. Todo culminará en Cristo. Viene otra cosa importante. Esto significa que cuando Cristo se encarnó, se hizo historia, se sometió a la historia. Nació como un niño, vivió como un niño, fue creciendo como un joven y murió siendo ya un hombre de 33 años. Es decir, vivió el proceso humano. Murió en la cruz para vencer el pecado, o sea, vencer la ruptura que había entre Dios y nosotros. ¿Cómo? Estableció, él lo dice en la cruz, muestra hasta qué grado se sometió al pecado, o sea, a la ruptura. Si no entendemos la ruptura, no entendemos una frase terrible que Pablo dice. Pablo dice que Dios a su Hijo, el Verbo eterno, lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir? Pues lo que dice Jesús cuando estaba muriendo. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Jesús se sometió a vivir la situación humana de ruptura con el Padre. Pero Él la venció esa ruptura y nos restableció en la comunión con el Padre. Por eso Pablo dice, somos hijos de Dios. Y agrega una cosa tremenda, aún no se sabe lo que seremos. Y aquí es donde viene el otro aspecto de Cristo. Cristo vino para llevarnos a plenitud, a la creación y a nosotros. Porque hermanos y hermanas, la creación no ha terminado. Jesús venció dos cosas. Una, el pecado. Y dos, no restableció, venció a la muerte. Pablo no lo dice. Cristo Jesús le quitó el aguijón de la muerte, venció a la muerte. ¿Qué cree que quiere decir que venció a la muerte? Hermanos, antes de que Jesús viniera, el hombre vivía en una ruptura en la relación con Dios. Jesús venció esa ruptura y restableció el proceso creador. La creación entera ahora va hacia su plenitud. ¿Cómo lo hizo? Con la resurrección. Al resucitar, Jesús nos dio una, un camino nuevo. Es decir, cuando un cristiano muere, un cristiano vence la muerte, o Jesús vence su muerte. El cristiano, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando un cristiano muere,
no es entregado a la muerte, porque Jesús ya la venció. Es entregado a Jesús que ha vencido a la muerte. Y esto es fundamental. Esto es necesario entenderlo porque empieza un nuevo proceso. Ya hemos vivido el proceso de la vida, hemos sido niños, muchachos, jóvenes, muchachas, personas adultas, personas viejas, personas ancianas y la muerte. Llegará la muerte. Pero la muerte está vencida. Jesús la venció. O sea, al partir de la muerte empieza un proceso nuevo, que es el proceso de la resurrección. Y el cristiano empieza a vivir ese proceso nuevo de resucitar con Cristo. Pues bien, en el franciscanismo, eh, la teología franciscana piensa mucho en toda esta realidad histórica, cómo la historia está orientada hacia la resurrección, porque Jesús, al resucitar, o mejor, al venir al mundo, sí, y al resucitar, envió el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo envió una fuerza nueva que se llama Espíritu Santo. Pero ese es el Espíritu Santo orienta la historia con una fuerza nueva que se llama el escatón. El escatón es la fuerza mediante la cual el Señor, por medio del Espíritu Santo, está llevando la creación hacia su plenitud. ¿Cuál es la plenitud? El Cristo total. Caminamos hacia el Cristo total. ¿Qué es el Cristo total? Es el reino de Dios. Es la comunión de todos con Cristo cabeza y todos somos los miembros de esa comunión que se llama reino de Dios. Esa es la obra de Cristo que nos va llevando una vez ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte. El cristiano, al ser bautizado, vence el pecado, es decir, vence su ruptura con Dios. Por eso cuando los padres de familia llevan su niño a bautizar, lo llevan para restablecer la relación de Dios con ese niño. Y ese niño, aunque sea un niño, ya es hijo de Dios, ya está en relación con Dios. Y ahora tiene como herencia la resurrección, porque cuando ese niño muera, como vamos a morir todos, su muerte será vencida por Jesús, que lo llevará a la plenitud de la resurrección, que es en el reino de Dios, la comunión con Él. Ese es el camino que llevamos. Pues bien, en el franciscanismo, esto fue pensado por todos estos teólogos franciscanos, que aquí viene otro aspecto fundamental de la teología franciscana, el escatón. El escatón es la afirmación de que la historia va caminando hacia una plenitud. Nosotros a veces no vemos sino el mal en la historia, pero hermanos, en el, en el, eh, en el misterio de la historia se esconde el misterio del escato, o sea, la fuerza del Espíritu Santo que va llevando la historia hacia el futuro. ¿Cuál es ese el futuro? El reino de Dios, el triunfo sobre la muerte, la resurrección, la vida eterna. Eso es importante entenderlo para entender también toda la teología franciscana que es escatológica. Pero la teología franciscana como escatológica, escatológica quiere decir que se mueve hacia el futuro señalado por Dios. ¿Cuál es ese futuro? El reino de Dios, como les he dicho, el triunfo sobre la muerte, la resurrección.
por eso vuelvo a repetirles, cuando un cristiano muere, es entregado a ese proceso de resurrección que Jesús ha establecido con su resurrección. Y hacia allá caminamos. En este libro, que como les digo, yo trato la cristología franciscana, acentuó mucho el aspecto de la escatología. Este aspecto fue muy estudiado por el que llegó a ser el Papa Benedicto, que estudió mucho a San Buenaventura y publicó una obra que es sobre el concepto de la historia o la teología de la historia en San Buenaventura. La estudió el cardenal, el que llegó a ser el Papa Benedicto, cuando él era estudiante, se llamaba, antes de ser, era el cardenal Ratzinger, y mucho antes de ser el cardenal Ratzinger era el profesor Ratzinger, porque fue profesor en Alemania. Él estudió mucho este aspecto y señala cómo la teología de San Buenaventura, fundamental en el pensamiento franciscano, es escatológica. O sea, el cristiano, el franciscano reconoce en la historia un dinamismo de futuro que se llama el escatón. O sea, el futuro hacia el que el Señor nos lleva y hacia el que Él lleva no solamente a nosotros, no solamente a la humanidad, a la iglesia y a la creación entera. Pablo lo dice que la creación entera sufre dolores de parto porque ella espera ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el hombre. El hombre, la creación se corrompe porque nosotros la estamos destruyendo, pero ella espera ser liberada para participar de la liberación, de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa gloriosa libertad de los hijos de Dios? La resurrección. O sea, que la creación entera va a resucitar. El Señor la transformará como nos va a transformar a nosotros. ¿Cómo nos va a transformar? Como Él. Pablo lo dice con toda claridad. Seremos transformados a imagen de Cristo Jesús. Como Él vive ahora resucitado, así resucitaremos nosotros. Pues bien, como les digo, el franciscanismo se centra mucho en la historia vista como escatón, como dinamismo que va hacia su plenitud. Por eso, en el cristianismo se ve que la historia hay que verla orientada, guiada, dominada por el Señor. Él es el Señor de la historia. Hay, los marxistas decían que será juzgado por la historia. No, la historia va a ser juzgada por el Señor. La historia no va a juzgar a nadie porque ella va a ser juzgada por el Señor. Ahora, la historia, veámoslo bien, es una historia de pecado, de violencia, de guerras, guerras por toda parte, matanzas por toda parte, odios por toda parte. La historia será juzgada y el mundo será liberado. Esa es la escatología. Ese es el escatón de que habla mucho la espiritualidad franciscana, particularmente San Buenaventura. De manera que en este libro yo planteo ese tema hacia, hacia dónde va o el concepto mismo de la historia. Eh, bueno, quiero también
aclarar una cosa importante a la cual el franciscanismo le dio mucha importancia partiendo de San Francisco. Ustedes saben que San Francisco era más que un teólogo, él no era teólogo, él era un artista y era un hombre que captaba la belleza de la creación. eh, Él veía de manera importante, de hecho alaba a Dios por el hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Agua, el hermano Viento, el hermano Fuego. Amaba todas las obras de la creación porque precisamente reconocía que la creación entera va a ser liberada de la corrupción a que ahora está sometida porque la creación actualmente toda muere, los animales mueren, las flores mueren, el, la, dijéramos, las aguas se contaminan, todo el aire se contamina. Sin embargo, será liberada. Y Francisco habla de la hermana creación toda, y más aún de la hermana muerte. ¿Por qué de la hermana muerte? Porque la muerte, como les he venido diciendo, ha sido vencida. Y en cambio de vencernos a nosotros, ella será vencida en nosotros y será la que nos llevará al reino del Padre. La muerte para el cristiano es un paso por el que tenemos que pasar, pero es un paso. Como pasamos por la niñez, como pasamos por la juventud, como pasamos por la madurez, por la vejez, por la ancianidad, por la muerte. Pero el camino sigue. Bueno, Francisco valoró mucho toda la creación y le dio y vio la belleza de la creación, porque valoró la obra de Dios y le cantó, como artista que era, veía la belleza de todo, hasta de los animales de forma especial, veía la belleza. Eso significa que, por ejemplo, Francisco celebró de manera particular la encarnación del Hijo Eterno de Dios, o sea, el nacimiento de Jesús en Belén, lo que llamamos la Navidad que ustedes saben es el centro, es uno de los misterios centrales con la Pascua, los dos misterios centrales con la Pascua y Pentecostés, los tres misterios centrales de nuestra fe. Francisco le dio mucha fuerza a el nacimiento de Jesús, porque si hay algo que tengamos que agradecerle al Padre es que Jesús se haya hecho hombre como nosotros y que nos lleve a la plenitud en la resurrección. Francisco, además de ese aspecto de la historia de Jesús, Jesús naciendo como un niño, como un bebé en Belén. Y luego, cuando la muerte de Jesús en la cruz, ustedes saben la importancia del crucificado en la espiritualidad de Francisco. ¿Por qué? Porque es que en la cruz Jesús venció el pecado y la muerte. Por eso, nosotros los cristianos, los católicos, el Viernes Santo, que es uno de los misterios más hermosos que tenemos, la adoración de la cruz. ¿Por qué? Porque es que en la cruz está vencida nuestra muerte. Abrazamos la cruz porque un día moriremos, pero moriremos crucificados, es decir, en el misterio de la cruz, porque en la cruz nuestra muerte ha sido vencida. Y entonces la celebraremos como Francisco y llevaremos porque llevamos la muerte en cuanto morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Este es otro aspecto fundamental de la espiritualidad franciscana, además del escatón, la encarnación, el Cristo crucificado, que los franciscanos todos, en toda su historia,
han desarrollado mucho este aspecto. El otro gran teólogo franciscano fue Guillermo de Ockham, eh, que era un hombre de una gran inteligencia, indudablemente, y que muestra que la teología no se fundamenta en las especulaciones, sino en los misterios de Jesús. Es decir, la teología tiene que estar basada en el misterio del verbo que se hizo hombre, como lo acentúan mucho los tomistas, o en el verbo hecho hombre, como lo acentúa el franciscanismo, hecho hombre, no solamente hombre, niño, un bebé, y un niño que crece en un hogar y se va desarrollando como hombre. Y luego todos los misterios de la vida de Jesús, la cruz, la resurrección, y Pentecostés. Bueno, todos estos misterios eh, centrados en la historia eh, en la historia de Jesús. Ahora, una de las cosas importantes que tengamos en cuenta, la historia de Jesús en los evangelios no está contada como biografía, sino como misterio, porque Jesús, indudablemente, si cada uno de nosotros, si cada uno de ustedes ve su vida, descubre que hay un misterio. Por ejemplo, les digo esto, ¿qué hay del pasado? Miren el pasado, ya se fue, no lo podemos recuperar. ¿Dónde quedó? Se fue. ¿Y el futuro? Todos los que estamos aquí tenemos un futuro. ¿Sabemos cuál es? No sabemos. El futuro es un misterio. ¿Cuántos días o meses o años tenemos de futuro? No lo sabemos nosotros. Eso no lo sabe sino el Señor. Porque no sabemos cuántos años de vida nos da Él. ¿A qué hora nos llamará? ¿Cuándo nos llamará? ¿Cuándo vencerá nuestra muerte? Así como ahora está venciendo nuestro pecado porque nos está relacionando con el Padre mediante el Espíritu Santo, así también un día vencerá nuestra muerte. Y entonces empezaremos otro proceso de vida que se llama vida, Jesús la llamaba vida eterna. O sea, ya no es como esta vida, que es pasajera. Miren ustedes, el día de ayer, el día de hoy ya se va a acabar. Eso es un misterio. Si la vida de nosotros es un misterio, piensen ustedes el misterio tan profundo que se esconde en la vida de Jesús. Todos, pero otra cosa, y esto es muy propio de la espiritualidad franciscana, todos los misterios de Jesús nos pertenecen. O sea, nuestros sufrimientos, si tú, cualquier sufrimiento que tengas, se lo ofreces al Señor, porque ¿qué estás haciendo? Estás uniéndote a la pasión de Cristo. Cuando cualquier sufrimiento que tengas o que tengas en tu familia, si tú se lo ofreces al Señor, estás haciéndote partícipe de la pasión de Cristo. Porque así como cuando empezaste tu vida, tus padres te llegaron al templo para recibir el bautismo y ofrecerte al Señor, y por lo tanto tu vida le pertenece al Señor a partir del bautismo. Él es el dueño de tu vida. Y desde niño, desde que empezaste, tú no sabes los años que ibas a vivir y los que vas a vivir. Tú no sabes. Pero como le pertenece a Cristo, Él es el dueño de tu futuro. Como es el dueño de tu pasado. Y así como tus sufrimientos pertenecen cuando tú se los ofreces al Señor, evidentemente, porque hay personas, por ejemplo, una persona que no tiene fe, lo dice Pablo, dice, hay gente que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo.
O sea, no reconocen a su creador y no tienen esperanza, no tienen relación con Dios. Así como hay tanta... es que miren, ¿qué es la fe? La fe es la relación con Dios, pura y simplemente. ¿Qué es la oración? El escuchar a Dios, el diálogo con Él, el abrirle el corazón. Porque de esa relación, de esa fe, brota la oración. Y entonces tu vida es una relación con el Señor, una relación que tú tienes con Él. Esa es la fe. Pero hay gente que vive sin fe, es decir, no se relaciona con Dios. Nunca oran, nunca invocan al Señor, no lo reconocen, no le dan gracias, para nada. Viven como dice Pablo, viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque, hermanos, nosotros no somos dueños del futuro. Ninguno. Tú no puedes decir que vas a ser, puedes proyectar que vas a ser mañana, pero no estés tan seguro. Tú no sabes si todo lo que estás proyectando se va a cumplir. ¿Tú qué sabes mañana qué te puede ocurrir o qué puede pasar? Es que no somos dueños del futuro, ni del mañana. Eso es don de Dios, Él te lo va dando, cada día es un don de Él. Por eso es tan bonito cuando los cristianos mandan celebrar una Eucaristía para dar gracias al Señor en su cumpleaños por los años que le ha dado y por los años que le dará, que no sabemos cuántos son. Eso es un misterio, porque es que no somos dueños ni del pasado, ni del futuro, ni de la vida. ¿Quién de ustedes, de nosotros, todos, se dio la vida? Ninguno. La vida la recibimos en cualquier momento sin que nosotros decidiéramos. Él nos la dio y Él nos la está dando. Y Él decide cuánto tiempo nos la va a dar. Pero nos va a dar esta vida para transformarla, para darnos otra vida que Él llama vida eterna. Es parte de vivir los misterios de Cristo que Francisco lo vivió tan intensamente. Y por eso él murió una muerte abandonado al Señor. Lo llama la hermana muerte. Y se abandonó a él, se abandonó en la muerte al Señor. Yo he tenido la experiencia muy bonita con cristianos que tienen una muerte muy hermosa, abandonados al Señor. Se entregan a Él. Me decía un señor que moría como de 84 años más o menos. Y le puse los santos óleos y me dice, ¿ya el Señor puede venir por mí? Y le dije, sí, claro, entrégate a Él. Y murió. Se entregó al Señor. Hermanos, esto es parte del misterio cristiano que vivió Francisco, de vivir los misterios de Jesús. Ese es el centro de la espiritualidad franciscana, que es vivir el misterio de Jesús en todas sus formas, en todas sus dimensiones. Los teólogos, Escotos, Buenaventura, Ockham, eh, Raimundo Lulio, etcétera, y muchos otros, eh, reflexionaron sobre esto y era parte de reflexionar. Francisco lo vivió intensamente, vivió el misterio de Cristo. Por eso se dice que Francisco lo llaman el Cristo de la Edad Media, porque vivió plenamente el misterio de Cristo. Eh, Porque, vuelvo a repetirles, para el cristiano la vida con el bautismo le pertenece a Cristo. Tu vida le pertenece al Señor desde el bautismo. Tus sufrimientos le pertenecen al Señor cuando tú se los entregas, más aún. Si son sufrimientos, le pertenecen a la pasión de Cristo. Y con eso, tenga presente otro hecho. Colaboras con Cristo en la obra salvadora. Colaboras con Él, como Francisco. ¿Por qué? Porque es que la pasión de Cristo también, el cristiano está unido a la pasión de Cristo. También tus triunfos o tus alegrías se las ofreces al Señor y ya son parte del misterio de Cristo. Todo la vida de un cristiano puede ser
vivencia del misterio de Cristo. Y así será tu muerte, vivencia de la muerte de Cristo. El morir del cristiano es morir la muerte de Cristo, así como ha sido tu vida, o como debe ser tu vida, o como debe ser la vida de un cristiano, entregada al Señor, entregándole todo, todo. Y voy a decirles una cosa más tremenda, aún tus pecados. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es el arrepentimiento? Entregarle al Señor tus pecados y decirle, mira, Señor, mira mis debilidades, mira mis pecados, mira, el único que los puede vencer eres tú. ¿Qué estás haciendo? Participar en la pasión de Cristo. Le estás entregando todo, participar de la vida de Cristo. Entonces, tu vida, ya puedes decir, vivir, es vivir el misterio de Cristo. Los evangelios no son biografía de Jesús. Ellos no, todo lo que ellos cuentan de Jesús, los evangelios, son los misterios de Dios en la vida de Jesús, desde que nace, desde que fue anunciado por el arcángel San Gabriel a María. Ahí empezó el misterio. De hecho, María se quedó pasmada, asustada, y no entendía qué es esto, qué es esto. Yo no, ¿por qué ese saludo? ¿Por qué? Porque entraba ella ya en ese misterio que empezaba a vivir el misterio de Cristo. Bueno, esto es una síntesis, porque ustedes comprenderán que una cosa tan amplia conlleva muchos aspectos. Eh, por ejemplo, analizado, por ejemplo, en cada uno de los teólogos, eh, es muy difícil, pues es demasiado amplio. Miren el libro que le dediqué. Y todavía deseo escribir otro libro que sea a continuación, porque hay tantos aspectos del misterio de Cristo que no he terminado. Por eso, pues es que como lo dice, como empecé, que dice la segunda de Pedro, aprendan a conocer siempre más profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendan a conocerlo. En la medida en que tú le vas entregando tu vida a Él, en esa medida vas conociendo el misterio de Cristo, que no lo, nos falta mucho y seguiremos conociéndolo eternamente porque es un misterio infinito, pero porque todo el contenido de la naturaleza divina del Hijo Eterno de Dios fue vivido en Cristo. Por eso los discípulos no contaron, no hicieron la biografía de Jesús, sino cogieron algunos hechos, el nacimiento, la niñez, la predicación de Jesús, cogieron esos hechos para, por medio de esos hechos, fueron contando el misterio de Jesús. Y lo que hay que descubrir en los evangelios, cuando los leas o cuando los escuches en la iglesia, eh, trata de descubrir qué misterio esconde cada uno de lo que se nos narró. Esto era muy vivo en Francisco. Los biógrafos dicen que Francisco tenía una memoria extraordinaria. Claro, en ese tiempo, ahora ya estamos perdiendo la memoria, porque el bendito celular y toda esta cosa nos está haciendo perder la memoria, porque todo esto nos lo dice todo. Pero en el tiempo de Francisco no existía eso. Y eh, Francisco cuando asistía a la Eucaristía, se ve que se grababa el Evangelio que se leía en la iglesia, porque demuestra una memoria extraordinaria en lo que él escribió de los, y era porque lo grababa en la iglesia. Por eso, cuando tú vayas a la Eucaristía y escuches la palabra, entiende que la palabra esconde un misterio. Puede ser que ahora no lo entiendas todo, porque ¿cómo vamos a entender todo? Llevamos 2000 años y la iglesia no ha entendido plenamente la Sagrada Escritura. Ténganlo por seguro. A la iglesia le faltan muchas cosas de la Sagrada Escritura por entender.
¿Qué diremos nosotros cuando vamos y escuchamos? ¿Entendemos algo? Entiende lo que el Señor te dice en ese momento. No pretendas entenderlo todo. Entiende lo que existe. Bueno, ese es otro aspecto del misterio de la teología y del pensamiento cristiano, franciscano. El otro que quiero yo recordarles, bueno, es el de la pobreza, pero es necesario saber entender la pobreza franciscana. ¿En qué consiste la pobreza? En lo que les he dicho. Cuando tú tengas la humildad de reconocer que no eres dueño de tu vida, que no eres dueño de nada, que lo que tiene, cuando llegaste a este mundo, no trajiste nada. Y cuando te vayas, nada te vas a llevar, tenlo por seguro. Nada. Ni tú, ni el hombre más rico de este mundo, ni el que vive en un tugurio. No nos vamos a llevar nada. Reconozcamos que no somos dueños, ni somos dueños del futuro, como los marxistas que se creían es que dueños del futuro e iban a construir un paraíso en la tierra, porque ellos eran dueños del futuro. ¿En qué quedó el tal dueño? En matar más de 30 millones de personas que mataron en Rusia. Es eso, hermanos. No somos dueños del futuro, no somos dueños de la vida, somos administradores, pero no dueños. El Papa, yo esto lo repito casi siempre y lo digo muy a menudo en las homilías, lo que dijo el Papa Benedicto, que como les digo era muy bonaventuriano. Benedicto decía, cuando se posesionó de Papa, dijo, soy simplemente un obrero de la viña del Señor. Eso somos todos. Lo que tú tengas, mucho o poco de dinero, es para que lo administres, pura y simplemente. Porque tú no sabes mañana si lo vas a tener o qué vas a tener. Tú no sabes. Como no sabes, eh, como no, como no tú no decidiste tu vida, tú no decidiste dónde ibas a nacer, qué padres ibas a tener, a qué horas ibas a nacer. Eso no lo decidiste tú, eso te lo dio el Señor. Como te dio los días, los años, los meses, la niñez, la juventud. Eso lo has recibido, tú no te los has dado. Y tú no sabes lo que Él te dará. Como lo dice San Juan en la primera carta que escribió, dice, ahora somos hijos de Dios, pero no sabemos todavía lo que seremos. Dime una cosa, cuando tú eras niño o niño, ¿sabías lo que ibas a ser ahora? No sabías. Y tú sabes lo que vas a hacer dentro de 5 años. No sabes, no sabes. Eso te llegará. Tenlo. Es el Señor el que sabe, porque Él es el que lo da. Hermanos, el que desarrolla este tema que les estoy diciendo es San Buenaventura. Desarrolla claramente la pobreza franciscana. Es reconocer que no somos dueños de nada y que todo lo que tenemos somos pura y simplemente administradores, porque eso no lo repite el Señor en las parábolas. Nos dice, Él llamó a trabajadores y llama a unos al principio, a otros a mediodía, a otros al terminar, y a cada uno le dice, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu vida, que es el primer don que Él nos da? ¿Qué hiciste? Eso es lo que nos va a preguntar. Como nos va a preguntar cómo hemos administrado este mundo, porque es que no somos los dueños, el dueño es Él. Y Él un día volverá, y este es otro aspecto fundamental de la cristología, Él volverá a tomar posesión de lo que le pertenece, porque el dueño es Él. A Él le pertenece toda la creación entera. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo existe para Él. Nos lo dice Pablo en la carta a los Efesios y
y en la carta a los Colosenses. Bueno, creo que Ricardo me había dicho que declarara un tiempito para si hay preguntas, inquietudes, planteamientos, los que quieran. Entonces, tienen la palabra. El que quiera, bueno, el que administra esto ya será Ricardo. Él verá cómo le da la palabra a cada uno, el que quiera preguntar. Muy bien. Fray Adolfo, muchísimas gracias. Claro, como decía, es un tema muy extenso, muy grande, muy amplio, ¿cierto? Pero creo que Fray Adolfo, gracias por ese acercamiento a temas básicos de la cristología y especialmente de la vida franciscana, ¿no es cierto? Entonces, pues está abierto, es el momento para que ustedes pregunten, no dejen pasar esa oportunidad. Si hay dudas, no les dé pena preguntar. Ustedes saben que estamos en familia y que podemos abrir nuestros micrófonos, abrir nuestras cámaras y la idea es conversar con Fray Adolfo, aprovechar que él nos acompaña en esta noche, que ha estudiado tantísimo estos temas y que seguramente nos va a clarificar muchas cosas que ustedes puedan tener como dudas. Entonces, aportes, dudas, ya es el momento. Muy bien, José Márquez, gracias. Vayan levantando sus manos y yo en ese orden les voy dando la palabra. Gracias, José. Buenas. Tienen cerrado su micrófono ahí. No se te oye, José. José, José, no lo estamos escuchando. Bueno, mientras José revisa sus problemas técnicos, ¿quién más tiene preguntas, aportes? No se queden con las dudas. Miguel, perfecto, abre su Miguel micrófono. León Miguel León, abra su micrófono y cuéntenos. ¿Qué preguntas tienen? tiene apagado Luis el Germán, micrófono. Luis Germán. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, José, gracias, ya lo escuchamos. Qué pena con ustedes, tal vez. Quería preguntar, muchas gracias, Fray, por la charla de hoy. Si escuché bien, usted nos hace una distinción entre la teología tomista, de la teología agustiniana y de la continuación que hacen pues los grandes pensadores teólogos del franciscanismo, Buenaventura, Duns Scoto y Ockham, pero no me quedó muy claro los términos trinitarios en que se utilizaban o que se utilizan para mirar en cada una de esas facetas a Jesús, como Ah, verbo, como hijo eterno, pero también entonces como sujeto de la historia. Me gustaría, por favor, si es tan amable de intentar tal vez profundizar un poquito. Muchísimas bueno, gracias. eh, el Hijo Eterno de Dios, o sea, el Verbo de Dios en la teología trinitaria, es el mismo Jesús antes de encarnarse. Encarnado se llamó Jesús, como sabemos, ¿no es cierto? A partir de la resurrección, adquiere un título que es Cristo, o sea, Cristo significa Mesías, traducido al español, traducido como Mesías. Son tres facetas del misterio de Cristo en el que la teología se ha determinado. Hay teólogos que se centran más en el verbo eterno de Dios antes de encarnarse. Otros se centran, como es el franciscanismo, o como hizo Francisco de manera especial, en el hombre Jesús. El hombre Jesús es el Hijo eterno de Dios, pero hecho hombre. Ahora, Jesús se sometió a la muerte y venció la muerte y resucitó. Ese Jesús resucitado que aparece a partir, por ejemplo, a ver, particularmente lo cuentan el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aparece Jesús resucitado, es el Jesús resucitado, que es el gran misterio
que vive hoy, porque es que Él hoy resucitado es el que se manifiesta en la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros comulgamos con el Cristo resucitado, recibimos el cuerpo y la sangre del resucitado, no de Jesús histórico, no, o sea, no de Jesús de Nazaret, sino del que ha vencido a la muerte y es el resucitado, es el que vive hoy. Y porque ya el Jesús fue lo que él vivió. El verbo es ya, ya el verbo es el Cristo eterno, pero con el Cristo resucitado. Son las tres facetas del misterio de Cristo y en cada una de ellas hay teólogos que se encierran o se centran reflexionando ese aspecto que es insondable. El solo hecho de pensar que es el verbo eterno de Dios, eso no termina uno nunca, o que es Cristo ahora actuando en la iglesia como Cristo y que se manifiesta en la iglesia y en los sacramentos, es algo también tremendo, que no alcanzamos a agotar lo que reflexionamos. Claro, José, o alguna otra cosa. Sí, muy bien. Pero me da algo de miedo, no sé si de pronto caer como en una especie de modalismo, llevando eso pues a la Trinidad, que es otro misterio completamente distinto. Eh, Mirar a Jesús en facetas, en- digamos, es algo que de todas maneras es por lo menos desde mi ignorancia, desde mi punto de vista, algo que puede confundirme o caer precisamente en la confusión del modalismo, en la Trinidad. Ah, bueno, pero el modalismo fue una herejía de por allá Ujú. del siglo segundo, tercero, que para eso se reunió el concilio de Nicea para clarificar. Porque algunos ven lo que dice la palabra, que el Hijo es un modo de ser, no es un modo de ser, es persona, es la persona de Cristo, es la persona del Padre y es la persona del Espíritu Santo. No son modos de ser de la Trinidad, sino personas que forman una unidad en la comunión. En la comunión, que es una comunión de amor, tal que no alcanzamos ni a entenderla por una razón muy simple, porque no entendemos el amor. Solamente les clarifico esto. En el griego o en la Biblia hay dos palabras para la palabra amor. Una es el ágape, que es el amor de Dios, que no alcanzamos a captarlo. Y otro es el eros, que es el amor humano, que Jesús lo dice así. Si amas solamente a los que te aman, a tus amigos, a tu familia, pues ¿qué tienes de especial? Ama a todos como el Padre nos ama a todos. Eso se llama ágape, que no es humano, es un don de Dios y es el amor de Dios, que supera a nuestro amor infinitamente, porque nuestro amor es muy limitado. Humanamente nosotros queremos a muy pocas personas y hay algunos que no quieren a nadie, pero digamos, ese es el amor humano, es muy limitado, pero el ágape es el amor de Dios que hace que exista la unidad y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy agradecido, Fray. Muchas gracias. Perfecto, José. Hermanas Clarisas de Pamplona. Buenas noches, padre. Pues, Buenas noches, hermana. pues son ideas muy importantes, aprendiendo mucho esta noche. Teníamos una pregunta, padre.
¿Cuál es la diferencia entre la teología agustiniana y la teología franciscana? ¿La qué? La La, teo- teolo- la teología la La teolo- teología agustiniana y franciscana. la teología, ¿qué? La primera. agustiniana y franciscana, la diferencia entre estas dos teologías. ¿La teología cuál? Agustiniana y franciscana. Ah, no. Bueno, muy bien. Eh, las dos corrientes fundamentales de teología en la Iglesia Católica son la agustiniana y la tomista, o sea, la de Santo Tomás y la de San Agustín. La franciscana es una rama de la teología agustiniana. O sea, eh, le dan mucho fuerza a lo que es la historia, a lo que es histórico. San Agustín se centró mucho en la historia, en la vida, en este mundo, en la obra de Dios en este mundo. En cambio, la teología tomista se centra mucho en lo sobrenatural, en el verbo, en la Trinidad de Dios en sí, ¿no es cierto? En cambio, la agustiniana, en el verbo hecho hombre, en la historia que él vivió, en el nacimiento, la crucifixión, etcétera, etcétera, la resurrección. Ese, pero la franciscana es pura y simplemente una rama, una continuación de la teología agustiniana. Muchas gracias, padre. Alfonso, Gracias, querido hermanito. Quería preguntarle al hermanito Adolfo que si nos puede profundizar un poquito más en lo primero que él comenzó a hablar sobre Dios para Duns Scott. Usted nos planteó sobre el pecado original antes de realizarse, ¿verdad? Sí. Y lo segundo, como tenemos diferentes perspectivas teológicas franciscanas, es muy complicado en una sola reunión abarcar todo. Pero sí quisiera también que nos agregue a quién va dirigida la perspectiva teológica de Duns Scott y a quién va dirigida la perspectiva teológica de Ockham y por qué a él se le llama la navaja de Ockham. Gracias. Bueno, Ockham, ante todo, fue discípulo de Scott. Vaya que él asume gran parte de la teología de Scott. Solamente que Ockham es más, eh, racional y más crítico, y Scott es más especulativo. La navaja de Ockham es esto. Ockham llega y dice, si vas a dar un discurso, si lo que dices lo puedes decir en 10 palabras, ¿para qué te demoras 100 o 200 o 300 palabras? Corta, 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 corta. O sea, esa es la navaja. Corta, corta, corta. Eso ha influido mucho en la cultura anglosajona, eh, que dicen que la hamburguesa es ocamista, porque reúne ahí, recorre todo lo que se pueda uno comer, lo mete solamente en un pan, en dos panes. Eso es lo que quiere decir Ockham. En vez de gastar en una cantidad de cosas, resúmelo. Y en vez de hablar tanto, dilo en 10 palabras y basta. Y te entendemos. Eso es lo que quiere decir la tal navaja de Ockham, que corta mucho. En relación al pecado original, El pecado original. Ah, mira, voy a es un tema muy largo, pero de todas maneras voy a tratar de ser ocamista, o sea, resumirlo. El pecado original nos lo cuenta el libro del Génesis. El libro del Génesis cuenta, y esto es todo el estilo del Antiguo Testamento de la Biblia. Ellos no
racionalizan, no hablan a partir de conceptos, sino como Jesús. Jesús, para explicarnos el reino de Dios, cuenta una parábola. El libro del Génesis cuenta una parábola que los primeros hombres, los que hayan sido, Adán y Eva, o sea, Adán es el primer hombre, Eva es la primera mujer, o sea, la madre de los creyentes llama así. Lo que haya sido los primeros seres humanos se dejaron seducir por la idolatría, porque la serpiente es la idolatría. La serpiente era eh, el ídolo de los pueblos antiguos o de los pueblos cananeos. Ellos adoraban la serpiente como un dios y le rendían tributo y la adoraban como un dios. Entonces, lo que la parábola del Génesis nos quiere contar es que los primeros hombres y las primeras mujeres rechazaron a Dios y adoraron el ídolo, que ha sido la historia humana. El ídolo cambia. Hoy ya no adoramos serpientes, pero sí adoramos la riqueza, adoramos el poder y adoramos a ciertos héroes que se nos presentan como los nazis adoraban a Hitler o los comunistas adoraban a Stalin. Ya esa es la serpiente, el ídolo. Y ese es el pecado original. Todos nacemos con esa ruptura en la relación con Dios y por eso el bautismo nos restablece la relación, o Dios restablece nuestra relación con nosotros desde ese momento. Perfecto, Alfonso. Listo. Ok, gracias. Eduardo Durán. Sí, buenas noches, Buenas hermano noches. Fray Martín. Escuchándolo, Fray, con todo este orden de ideas, pues sabemos que la unión de las dos naturalezas en Cristo, pues es esa unión hipostática, ¿cierto?, en la persona. Cierto. Y obviamente, pues no tiene semejanza con ninguna otra unión, que la conocemos obviamente por la fe. Pero tengo entendido que Constantino II, por allá en el año 550, algo así, confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola hipóstasis, que es nuestro Señor Jesucristo, o sea, uno de la Trinidad. Por lo tanto, yo pregunto, Fray, por lo tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto, y no solamente los milagros, sino también los sufrimientos, inclusive la misma muerte. Bueno, los Gracias, Fray. concilios resolvieron el problema diciendo que es una persona y dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Lo que Jesús realiza, lo realiza como hombre Dios. Él es Dios, hombre. Eh, no podemos separarlo, pero Él es que esto lo dice Pablo. Pablo, a ver si tengo la cita aquí, dice con toda claridad, Jesús es Dios viviendo plenamente la realidad humana. O sea, Dios ya es hombre en Jesús. Vive plenamente el ser hombre en Jesús. De verdad que nosotros reconocemos en el hombre Jesús a Dios. Eh, eh, dice, pues, en la visión franciscana de Escoto, si Cristo no se hubiera encarnado, porque no hubo pecado, entonces el hombre hubiera podido alcanzar su plenitud espiritual sin Cristo, sin la gracia. No, esto lo dicen los tomistas. Occam dice, eso es imposible. La plenitud
no hay plenitud del hombre si Cristo no se hubiera encarnado. De manera que el, el, el hombre fue creado originalmente para la comunión con Dios en un desarrollo histórico que se va dando a través de la historia, vamos para llegar a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya es hombre. Dios ya es plenamente humano en Cristo. Y nosotros podemos hablar del hombre Jesús y del Dios Jesús. ¿Quién es el que primero confiesa claramente esto que le estoy diciendo? Recuerden ustedes cuando Jesús se manifestó resucitado y Tomás, el discípulo Tomás, dice, Jesús le dice, ven, mira, yo, mete tu mano en el costado. ¿Y él qué dice? Dice, Señor mío y Dios mío. O sea, reconoce plenamente a Jesús como Dios. Jesús es Dios. Lógicamente, lo que usted plantea ha sido motivo de concilios, de reparaciones, de sectas, de discusiones sin término en la historia cristiana. La historia, yo lo trato aquí en el libro, lo trato, miren, eh, trato primero Jesús y el reino, el evangelio del reino de Dios y cómo fue tratado el misterio de Jesús en la era apostólica, cómo es tratado en los evangelios, cómo es tratado en la historia de la iglesia, primero en el siglo segundo, siglo tercero, por Orígenes, que fue otro de los grandes, por San Cirilo de Jerusalén, por los concilios, el concilio de Calcedonia, luego lo planteo también en la teología de América Latina, cómo se planteó. Y seguimos, porque de Jesús hay muchas cosas que nos falta clarificar. El solo hecho de clarificar y conocer a Dios, el misterio de Dios y el misterio de Dios en el hombre Jesús, nos falta mucho para entender, evidentemente. Pero Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y el hombre pleno es Jesús. Y el Dios pleno es Jesús o Jesucristo. Si queremos, bueno, esto porque yo se lo recomiendo a mucha gente. Mira, no te gastes la cabeza especulando cómo es Dios allá arriba en su reino, etcétera. No, piensa en Jesús. Cuando te acercas a Jesús, te estás acercando a Dios. Cuando estás pensando en Él, cómo hablaba, las palabras que dijo, estás escuchando a Dios que te habla. Es que Jesús es la imagen perfecta de Dios hecho hombre. Entonces, ¿para qué te desgallitas la cabeza pensando en un Dios que es imaginado por los hombres, sabiendo que Él nos dio la imagen de sí mismo en Jesús? Muy bien, Fray Adolfo, aquí encuentro en el chat dos preguntas. Entonces, una dice, ¿a qué hace referencia San Francisco cuando dice vivir el Evangelio sin glosa? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es el legado que San Francisco ha dejado a la humanidad para vivir el misterio de Cristo en la actualidad? Bueno, te respondo la segunda. El legado, pues la espiritualidad que nos dejó tan hermosa, las fiestas litúrgicas que nos dejó tan maravillosas, la Navidad. Recuerden ustedes que la Navidad, el pesebre, eso viene de Francisco. Y luego la devoción profunda al crucificado, eso viene de Francisco, que la acentúa enormemente. Luego el amor a la naturaleza, como lo presenta Francisco, que, miren, es tal la belleza de esa espiritualidad de Francisco, que el Papa último que tenemos,
tomó el nombre de Francisco por Francisco de Asís. Y las a documentos que ha sacado dos documentos fundamentados en la espiritualidad de Francisco, porque el Papa se ha impuesto como tarea luchar por la conservación de este mundo que estamos destruyéndolo y que podemos destruirlo con las bombas que hay para destruirlo. El Papa está luchando mucho en ese sentido y por eso dos documentos de él fundamentales, uno se fundamenta particularmente en el canto de la creación. En solamente eso ya estás viendo el legado de él que nos ha dejado Francisco. Y lógicamente toda la historia franciscana, que una de las riquezas fue América Latina, los primeros. Miren, a América Latina en el siglo XVI llegaron 5.000 misioneros. De esos 5.000, 2.000, casi la mitad eran franciscanos. Y evangelizaron, o sea, establecieron la iglesia desde arriba California toda hasta abajo en la Argentina, toda está marcada por la espiritualidad franciscana, por la evangelización franciscana. Eso por lo que respecta al legado. Otro fundamental es el lema de la paz de Francisco, el lema de la paz y el lema de la humildad de la pobreza, de no creernos dueños de este mundo, como que nos creemos dueños del mundo, creemos que podemos hacer del mundo lo que nos dé la gana y podemos acabar con él. Y eso no es verdad. Eso es parte también del legado que nos deja Francisco y que lo repite el Papa en las encíclicas que ha sacado sobre, la espiritualidad franciscana. De hecho, creo que ustedes las conocen. Una es, bueno, la Fratelli Tutti. Ah, porque es que eso no lo he tratado. Pues ustedes saben que esto es inagotable. Otro de los lemas, de los temas fundamentales de Francisco y del franciscanismo es la fraternidad. Y el Papa lo trata en una carta encíclica que llama Fratelli Tutti, o sea, todos hermanos. El otro es el Laudato Si, alabado seas, con el Papa empieza precisamente con el cántico de las criaturas de Francisco, ¿no? Dice el Papa, en este hermoso cántico nos recordaba Francisco que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra. Así empieza este documento del Papa sumamente valioso. Eso es parte del legado, pues, que nos ha dejado Francisco. ¿Y cuál era el otro tema que me pusiste? El otro tema era el de ¿a qué hace referencia San Francisco cuando dice vivir el Ah, Evangelio sin glosa? sin glosa. Bueno, era que sobre el Evangelio, aún hoy, existen cantidades de especulaciones y cosas. Las mismas traducciones de la Sagrada Escritura son polémicas. Miren, por ejemplo, los protestantes, Lutero, hay una parte donde aparece la glosa. Dice Pablo, justificados por la fe. Lutero le agregó, son justificados únicamente por la fe. Ya eso es una glosa, o sea, una interpretación. Pablo no está diciendo eso, pero te cuento una cosa. En eso se han agarrado los teólogos católicos y protestantes y discuten y que lo que quiere decir que sí o quiere decir que no. Es que eso se presta para mucha discusión y hay muchas cosas que pueden ser muy discutidas. Por ejemplo, el tema del amor que les he dicho. Para la Biblia, el amor de Dios es el ágape, que no es el amor humano. Nosotros no somos capaces de amar como Dios ama. Él nos da ese don.
Pero el eros es el amor de nosotros. Ahora, o nosotros amamos cuatro, cinco, tres personas, no más. Yo creo que no nos alcanza para amar, algunos dirían que 10. Bueno, si tiene la capacidad humanamente de amar 10, maravilloso. Pero ahí hay motivo para una discusión. Francisco dice, esas son glosas, no te discutas tanto eso. Bueno, muy bien. Fray Adolfo, muchísimas gracias. Ok, Creo con mucho que gusto. nos dejó con las ganas de seguir profundizando, de seguir leyendo. Ojalá podamos tener, conseguir sus libros, padre. No sé si todavía los tengan Sí, bueno, disponibles en las por librerías o... ejemplo, los que más tengo ahora es el drama histórico de la obra salvadora, que es la obra del Señor, una historia de gracia y de pecado. Ujú. En los que estén interesados, pues si quieren, hablan con Ricardo, le manda la petición y la dirección y Ricardo me lo da a conocer a mí y ya vemos entonces cómo se lo hacemos llegar al que desee. Listo, Fray Adolfo, claro que sí. Perfecto. Sí. Ok, muy bien. De verdad, Bueno. muchísimas gracias, Fray Adolfo. El martes, entonces, lo estaremos escuchando con la eclesiología también desde el La punto de vista eclesiología franciscana, que es otro franciscano. de los legados del franciscanismo y que fue un principal legado en América Latina, como lo vamos a ver. Ok, listo, Fray Bueno, Adolfo. El gracias a martes, ustedes por la atención listo, Fray Adolfo, y muchísimas feliz gracias. noche. Que Dios los bendiga. Listo, Fray Adolfo, muchas gracias. Hasta luego. Entonces, el martes estaremos iniciando nuestra clase a la misma hora. Como Fray Adolfo va a tener el lanzamiento de su libro, entonces yo voy a estar la primera parte del tiempo con ustedes, con un ejercicio que les voy a proponer. Entonces, mientras llega Fray Adolfo y vemos todo este tema también tan importante como es el de la eclesiología vista desde el franciscanismo también. Otro tema importantísimo, ¿cómo van las tareas? Seguramente que eso ya está listo, yo ya estoy empezando a revisar. No sé si ya estarán viendo los 5 o los 4 5 o los 4 9, yo no sé cómo estará eso, pero ya estoy empezando a revisar en la plataforma sus tareas. Entonces ahí mismo van a quedar publicadas sus notas. Ustedes pueden ingresar allí también y ver las Bueno, observaciones o lo que haya al respecto no, del trabajo que ustedes están realizando. Todavía tenemos tiempo, entonces los que todavía no han podido, pues tienen tiempo suficiente para ir revisando, para ponerse al día, ¿no es cierto? Entonces, eso en cuanto a todo el tema de la plataforma Moodle, los ejercicios son muy sencillos. Ustedes van a estar allí entrando a ver unos videos y a responder una pregunta. Y lo otro, me preguntaban sobre los clubes de lectura, cómo iban. Y la idea de los clubes de lectura es que ojalá se organicen por regiones, ¿sí? Yo estoy esperando una lista oficial de la San Buenaventura, espero que me la puedan enviar este fin de semana y poderles publicar. Sí, si yo estoy en la costa, pues yo miro quién más está en la costa, quién más está cerca y a través de estas plataformas también nos podemos reunir y es muy sencillo. Uno lee el capítulo 1 y dice, nos vamos a reunir el miércoles a las 3 de la tarde o qué sé yo, a la hora que ustedes les quede fácil. Entonces nos vamos a reunir todos los de la costa y vamos a comentar el capítulo número 1, ¿cierto? ¿Qué entendí yo del capítulo número 1? ¿Qué comentarios tengo? Y entre todos van haciendo como esa construcción y van compartiendo. Yo creo que esa es la riqueza, ¿no es cierto? Pero yo estoy en Cundinamarca, en Bogotá, en Chía, en Bogotá, en Cajicá, en Ubaté. Entonces yo, bueno, me voy a reunir con los de esta región y también me pongo de acuerdo con ellos y comparto. Ustedes tienen ahí, a través del chat, ustedes pueden entrar y ver las personas y poder compartir con ellas. Pero la idea es esa, la idea es un poco, yo quisiera participar, pero es imposible. Ahorita el volumen de trabajo que tengo es alto, entonces es muy difícil porque eso sería maravilloso poderme conectar con ustedes y compartir un rato y escucharlos y también compartir. Yo tuve la oportunidad de hacer un club de lectura precisamente con este texto en la universidad, con los profesores, con decanos, con administrativos, con profesores, y es una cosa espectacular. Nos disfrutamos, es un texto corto porque no es largo, es corto, pero es de una riqueza espiritual impresionante. Y lo otro, también hay un audiolibro, ¿cierto? Entonces yo voy en mi carro, entonces pongo mi audiolibro, yo voy en un momento de descanso, pongo mi audiolibro. Entonces eso nos va a ayudar
a que poco a poco, pero vayan escribiendo, cosa que cada vez que tengan su club puedan comentar, mira, a mí me llamó la atención esto, ¿cómo lo entendió usted? Ah, yo lo entendí, fue así. Y bueno, seguramente que habrán espacios para que podamos, podamos compartir con ustedes ese maravilloso texto que sí es el de sabiduría de un pobre. Es una cosa espectacular. Muy bien. Les pido que por favor me regalen sus cámaras, los que más puedan, para dejar un registro en esta noche. Ok, gracias, muy amables. Muy bien, eso es perfecto. Muy bien, eso. Muy bien. No, hoy sí estaban despiertos. Hoy fue rapidísimo. Muy bien. Regálenme pues su sonrisa en esta noche. Yo sé que no estamos cansados, estamos felices hoy. ¿Listos? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con el grupo número 2. Vamos con el grupo 2, por favor, me regala el grupo 2. Yo espero que ya la sonrisa del grupo 2 esté lista. Excelente, perfecto. No, mira, pasa uno al 2 y ya están. Ahí unos me apagaron eso. Enciendan sus cámaras, todos los que puedan, enciendan sus cámaras. Perfecto, muy bien, eso es. Estamos haciendo un curso maravilloso, espectacular. Estamos felices, podemos compartir. Y eso creo que es la maravilla de hacer parte de la familia franciscana. Muy bien. ¿Quién más? Ahí sí, estos sí apagaron muchas cámaras apagadas. Están dormidos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido esta noche interesante. Como les digo, la clase se hace amena si ustedes preguntan, si ustedes conversan, si ustedes interactúan con las personas que invitamos. Son expertos. Esta noche nada más y nada menos que tuvieron a uno de los doctores en teología de la provincia de la Santa Fe de Colombia, Fray Adolfo Galeano. Espero que lo aprovechen. El martes van a tener ustedes también el tema de la eclesiología, tema también importantísimo, ¿no? Como Francisco de Asís, en esa época en que existían todos estos grupos heréticos, tiene la sabiduría de Dios de ponerse a los pies de la iglesia, ponerse a los pies de la iglesia, ¿cierto? Eso creo que fue de las cosas más hermosas que hizo San Francisco con su sencillez y al ponerse a los pies de la iglesia, pues nos hace parte de la iglesia, ¿no es cierto? Creo que a través de esa regla que él presentó primero, estamos pendientes de esos temas, de la regla de los estatutos y todos estos temas que lo va a dictar Pachito Lotero, pero que teníamos que celebrar la fiesta de los estigmas y entonces había que suspender un poco las clases. Pero eso está ahí pendiente, eso no, a mí no se me ha olvidado. Entonces, tranquilos que ese tema es fundamental para muchos de ustedes y ahí lo van a atender con Pachito. Bueno, Que desearles un hoy fue feliz... una clase muy profunda, Claro, pura teología, sí, señor. Sí, profunda, señora. profunda. Sí, señora, y creo que Mm, es bien importante que nosotros aprovechemos. No les dé miedo preguntar, que porque es sí. un doctor en teología, no les dé miedo preguntar. Pregunten porque no quiero que se queden con las dudas y quiero que tengan mucha claridad. Estamos haciendo un diplomado en Pero espiritualidad es que uno a y la medida que va escuchando va asimilando claro, todo, lo va claro. llevando al vivir de uno. per- Sí, Sí, Irmedia, muy perfecto. profunda. Bueno, Mm. no los demoro más, estamos siendo Bueno, puntuales. bendiciones, paz y 8 de bien. la noche. Feliz descanso para todos ustedes. Nos vemos el martes. Juiciosos, sigan leyendo, trabajando y construyendo. Feliz noche para Feliz todos. noche, paz y bien para todos. Así bien para Paz y todos. Muy bien. bien. Paz y bien. Feliz noche, Pórtense paz y bien bien. y lleguen temprano a la casa, que está lloviendo mucho.